Bienvenidos a otra clase de redacción castellana. En esta ocasión estudiaremos el orden sintáctico de la oración en español. El estudio de este tema, el orden sintáctico de la oración, les va a ayudar a escribir textos ordenados y con ideas claras y precisas. Tal vez cuando han estudiado los complementos en el colegio, se han preguntado cuál es la función de los complementos. Pues la función de los complementos es ayudarlo a escribir correctamente. Por eso es muy importante que aprendan cómo utilizarlos. A veces nos resulta difícil escribir porque el orden sintáctico de la oración en lengua castellana o lengua española no responde a reglas rígidas. Es el orden lógico, sintagma nominal sujeto más sintagma verbal, el que establece el orden en el que se deben de ubicar los diferentes elementos de una oración. La función gramatical de los elementos que componen la oración es la que determina el orden lógico de estos y también el orden y la claridad de las ideas y del pensamiento de quien las escribe. Carlos Marx decía que la palabra es la expresión material del pensamiento, es decir, que como usted habla, se supone que es como usted piensa. Sin embargo, las palabras que forman parte de la oración no se suceden en ella al azar, de la iniciativa individual de los hablantes, sino de acuerdo con las restricciones impuestas por el sistema de la lengua, ya que de no observarse estas restricciones, como se apunta en el esbozo de la Real Academia Española de la Lengua, las expresiones podrían ser oscuras o extravagantes, es decir, que el oyente o el receptor no podrían comprender lo que nosotros tratamos de decir. Hernando, 2005, explica que muchas veces la construcción de las oraciones está motivada por vivencias del hablante, por el deseo de expresarse con mayor claridad o por el interés de producir efectos estilísticos o rítmicos. Es en el caso, por ejemplo, de la poesía, de las canciones, que muchas veces este orden también se cambia. Para hacer una construcción lineal perfecta, explica Hernando, el sujeto se coloca, y cito entre comillas, el sujeto se colocaría antes del verbo y a continuación de este aparecerían los complementos directo, suplemento, indirecto y circunstanciales. Del mismo modo, en el interior de cualquier grupo sintáctico, el modificador se pospondría al núcleo. Fin de la cita. Sin embargo, continúa afirmando Hernando, y cito, el hablante tiende a anteponer el elemento que considera más relevante. El hecho de que sea el sujeto el elemento que con mayor frecuencia encabeza el esquema sintáctico de la oración se debe a que, al tratarse en el mayor de los casos del término conocido, es el que mejor representa la continuidad del discurso. Fin de la cita. Es decir, que el sujeto es de la persona o cosa de la que se habla en la oración y por eso se coloca al principio. Por ejemplo, vamos a ver los diferentes complementos y la manera en que estos se utilizan y la pregunta a que cada complemento responde. El complemento directo u objeto directo responde a la pregunta ¿qué? Ejemplo, el estudiante compró un libro. ¿Qué compró el estudiante? Un libro. El complemento indirecto responde a la pregunta ¿a quién o a quiénes? Por ejemplo, la joven le regaló un libro a su compañera. ¿A quién le regaló el libro? A su compañera. Este es el complemento indirecto. El complemento circunstancial, por su parte, responde a la pregunta cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, con quién y de quién, etc. Por ejemplo, él hizo la tarea esta mañana. ¿Cuándo hizo la tarea? Esta mañana. Es un complemento circunstancial de tiempo. Debes de trabajar así. ¿Cómo debes de trabajar? Así. Es un complemento circunstancial de modo. Es un adverbio así.
El joven estudia en el ITLA. ¿Dónde estudia el joven? En el ITLA. Es un complemento circunstancial de lugar. El atributo está introducido por los verbos ser, estar, parecer o lucir y se asemeja al complemento directo. Por ejemplo, él luce una camisa nueva. ¿Qué luce? Una camisa nueva. El complemento predicativo es la función sintáctica que por un lado acompaña a un verbo y por otro expresa una cualidad, propiedad o estado del sujeto o del complemento directo. Por ejemplo, su hija salió muy contenta del examen. Entonces, vemos que salió. ¿Cómo salió? Muy contenta. Encontré secas las flores. ¿Cómo las encontré? Secas. Sin embargo, alteramos el orden lógico de la construcción oracional tanto cuando nos expresamos de manera oral como cuando lo hacemos de manera escrita. Esta modificación responde a necesidades expresivas y en la mayoría de los casos a razones estilísticas. Otra de las razones que nos llevan a alterar el orden oracional es la poca dependencia del verbo que presentan los complementos circunstanciales. Es decir, que no alteran el sentido de la oración, aunque aparezcan al principio de esta. No obstante, cuando escribimos siempre debemos preguntarnos qué queremos expresar con nuestro discurso y tratar de construir oraciones que no sean excesivamente largas. También debemos de leer en voz alta la redacción para escuchar si es coherente y expresa lo que realmente deseamos transmitir. Pues con las oraciones largas y llenas de complementos circunstanciales se pierde la idea que queremos expresar y llevarle al receptor. Bien, hasta aquí por hoy nuestra clase, el orden sintáctico de la oración en español. Esperamos que les hayan quedado claras las ideas. Muchas gracias.